Hola, el gato nuevamente con ustedes, con mis amigos, siempre hablando de cosas raras. Yo les he hablado de la corriente alterna que defendía Edison y la corriente, digo, al revés, con Tesla, ¿no? Porque se comprobó cuando se iluminó una ciudad en Estados Unidos, que se hizo, no era práctico, ¿va? Y entonces eh, les decía que hay un tipo de corriente alterna que se le llama así, ya independientemente de Edison y de Tesla, no, ya ahorita en la realidad. Bueno, una de las desventajas de la corriente alterna, va, por ejemplo, aquí tengo toma para 110, le voy a meter 110 al transformador, este es un transformador, un reductor, que de entrada de 110 voltios a través del magnetismo y todas esas cosas propias de la corriente alterna, saca un voltaje. Aquí saca, en este transformador hay dos voltajes, dos líneas azules que no están, es un bobinado, y el otro son estas amarillas, dos amarillas. Aquí la placa dice que las amarillas es a 10 voltios la salida, o sea que de 110 a 10. Pero eso se da cuando se consume para lo que está diseñado. Si le ponemos una carga que no es mayor o que puede soportar su diseño, el voltaje va bajando a medida que le van poniendo la carga y cuando llegue a lo que dice aquí, ahí esa es. Entonces normalmente dan un valor más alto de lo que dice la placa. Hay que le está ladrando siempre. Bueno, se pone que hay un gato que lo viene a joder, ¿no? Yo tengo dos gatos y con eso bien chero, pues. Pero como uno que viene por ahí se pone algo. Y además que es la hora que pasan gente con perros y él está ahí. Bueno, entonces les decía de que este circuito que yo he armado consta de lo siguiente: consta de un transformador eh, que es diferente al transformador, al chopper. ¿Por qué? Porque tengo el cargador que ya está reparado. Ese transformadorcito que se ve, ese es el chopper, no estoy hablando del chopper porque el chopper no puede trabajar con la frecuencia de la casa. Aquí son 60 ciclos por segundo. Y para que un transformador chope ya son miles, ¿vale? Vaya, entonces, esto lo que hace es reducir el voltaje. Aquí salen dos amarillas, aquí es del transformador. No sé cómo verlo ahí. Pues esas dos líneas amarillas es lo que me dice la placa que deben de salir 10 voltios. Entonces yo lo mido, ese voltaje que sale del transformador, ese voltaje de corriente alterna, de la misma frecuencia con la que entró, pero con un voltaje reducido. Pues esos son los 10 voltios que voy a tomar yo para hacerlo pasar por un rectificador. Tenía aquí algo que enseñar, no sé. Bueno, un diodo. No, se movió. No, aquí lo tengo. El diodo
Bueno, depende del amperaje, muy chiquitos, más grandes, pero la función de él es, bueno, la función unitaria de él es dejar pasar el flujo en un sentido nada más. Por eso tiene una rayita aquí alrededor, que eso indica que ese es el cátodo. Entonces vienen rectificadores ya armados, ya hechos, ya para eso, que hace la función de que el voltaje de corriente alterna lo amarillo, que entran aquí al centro entran al centro del dispositivo. Ahí entra la corriente alterna, que son 10 voltios según el dato de placa. Y a la salida, porque a la salida de este mismo dispositivo sale una que es el positivo, que es esta, que va a dar al positivo también del condensador. Y del otro lado es el negativo, que va a dar al negativo del condensador. Ahora, si yo tomo mediciones y las tengo ahí, las voy a poner. Hubo un problema, ahí estaba sonando el teléfono. Se va a ir en dos partes. Entonces, vaya, lo voy a mencionar otra vez. Este es un transformador que convierte la energía 110 que hay en la casa a trabajar a un voltaje, lo baja a un voltaje más bajo, en este caso, porque hay unos que son elevadores, pero en este caso este reduce. Tiene dos embobinados, que es el azul, principio, un final, lo mismo estos dos amarillos. Los amarillos, dato de placa que está por aquí, si se ve, me dice que son 10 voltios a cierto consumo. Entonces la salida que voy a tener aquí es corriente alterna, pero a un voltaje más bajo, pero siempre a la misma frecuencia de la red que le entré. Entonces ese voltaje de corriente alterna, la que trae los amarillos del transformador, en este caso la meto al centro del rectificador, de las dos del centro. O sea que aquí las dos del centro, no sé si se alcanza, son las entradas de AC, y ahí dice AC. Hace la rectificación y saca un voltaje, pero este ya es de corriente directa, porque le he puesto un puente de diodos, porque si yo no le pongo un diodo, una parte va a ser ineficiente. En cambio, esto de lo que se pretende es que sea un voltaje de salida constante, a un valor dado. Entonces, yo he hecho unas mediciones ahí que lo voy a hacer, la voy a editar con unas fotos que he tomado de esto mismo. Si tienen dudas, ustedes pregunten si, ¿verdad? Porque a veces eso uno no lo sabía, o si lo sabía, ¿verdad? Vaya, pero fíjense que aquí cuando le ponemos el condensador y hacemos la rectificación, el voltaje aumenta. El día les dije cuál era la fórmula para llegar al voltaje pico. Entonces, ahí está. ¿Y qué puedo conectar aquí? Eh, lo que sea de 12 voltios, porque lo ajustamos ahí a 12 voltios.
puede ser cualquier cosa que consuma 12 voltios, que puede ser una casetera quizás. Bueno, 12 voltios de corriente directa. Entonces, eh, aquí va, pero la idea es esta, de que yo he tomado un tester y he medido, y en la pantallita me decía 11 voltios de corriente alterna, pero ahí dice nada más 11.5 algo así. Pero lo que hice fue verla, verla. Este es un osciloscopio donde sí puedo ver las señales, eh, con un tester no, aquí solo vemos el dato 12, 11, lo que sea. En cambio con el osciloscopio podemos ver la señal. Y a veces uno nunca ha visto una señal no entiende por qué es corriente alterna. Ahí se va a ver que es alterna. Para eso, del plano cartesiano. Entonces, lo que está haciendo ahí, que del centro, para arriba es Y, y solo ocupa un cuadrante. De la derecha es el cuadrante. Si tengo un punto cero, como coordenadas cartesianas, el voltaje lo mido en el eje Y y el tiempo en el eje X. Pues este cuadro que queda aquí son los positivos y aquí son los negativos. No tiene negativo. Y el tiempo no es negativo porque él siempre va corriendo. Entonces, la alterna parte de un punto, ya a su máximo, baja y cambia de sentido. Y así va. Se va a entender cuando, bueno, lo podemos ver ya más calmado, pero con el osciloscopio se puede ver, se ve una onda sinusoidal. Entonces, por decirlo de alguna manera, toda la barriguita de arriba está en positivo, y en la otra, digamos, en el cambio que hace, en la barriguita de abajo. Entonces, al poner un puente rectificador, la onda, tanto la parte positiva y negativa de la onda, se rectifican, entonces queda una línea recta. Si yo medir una batería con el tester, me va a decir 12, 11, 8, lo que sea. Y bien, está bien, ma. Ahora voy con el osciloscopio a medir esa misma batería, me va a aparecer una línea que en el eje de la Y tiene 12, entonces es corriente directa. Y quien hace que aplanar un poco la onda en este condensador, por eso este condensador se carga. Bien, creo que solamente les quería hablar de la alterna y la directa. Pues aquí sale alterna y la convierte en directa, rectificador, pero hay otros casos que de la corriente directa la convierte en corriente alterna. Y eso es el inversor. Estos 12 voltios de aquí, está. Lo conecto al alimento, al inversor. El inversor tiene salidas ahí para dos salidas. Se alcanza a ver el switch y la batería. Entonces aquí, en este caso de aquí, estoy haciendo el inverso de este. Es un inverter, man. La tecnología inverter, ahí. Puchica, que se pregunta, y
Bueno, yo tuve la primera vez que un contacto con eso, que hay que hacer, y ya se va dando cuenta uno de que en todo, lavadora, aire acondicionado, no sé, pero en este caso, eh, el voltaje aquí de la corriente de la casa, de la corriente alterna, la bajó a 10 a 12 digamos, y este rectificador la rectifica, o sea que la plana, pues, ya sale corriente directa. Exactamente la que sale en una batería de esta. Ahora, aquí meto la batería como voltaje. Y este hace lo inverso de este. Porque este lo que hace es la convierte en sinusoidal. La de 12 voltios, que es constante. Por eso es una línea recta, porque en el tiempo no cambia el valor. En cambio, la alterna sí, el cero a un valor, baja a cero y ahí va. Bueno, yo creo que es interesante. Bueno, ahorita hubo un problema, ahí estaba sonando el teléfono. Se va a ir en dos partes. Entonces, vaya, lo voy a mencionar otra vez. Este es un transformador que convierte la energía 110 que hay en la casa a trabajar a un voltaje, lo baja a un voltaje más bajo, en este caso, porque hay unos que son elevadores, pero en este caso este reduce. Tiene dos embobinados, que es el azul, principio, al final lo mismo estos dos amarillos. Los amarillos, date placa que está por aquí, si no se ve me dice que son 10 voltios a cierto consumo. Entonces la salida que voy a tener aquí es corriente alterna, pero a un voltaje más bajo, pero siempre a la misma frecuencia de la red que le entré. Entonces ese voltaje de corriente alterna, la que trae los amarillos del transformador, en este caso la meto al centro del rectificador, de las dos del centro. O sea que aquí las dos del centro, no sé si se alcanza, son las entradas de AC, y allí dice AC. Hace la rectificación y saca un voltaje, pero este ya es de corriente directa, porque le he puesto un puente de diodos, porque si yo no le pongo un diodo, una parte va a ser ineficiente. En cambio, esto de lo que se pretende es que sea un voltaje de salida constante, a un valor dado. Entonces, yo he hecho unas mediciones ahí que lo voy a hacer, la voy a editar con unas fotos que he tomado de esto mismo. Si tienen dudas, ustedes pregunten si, de verdad, porque a veces uno no lo sabía, o si lo sabía, ¿verdad? Vaya, pero fíjense que aquí cuando le ponemos el condensador y hacemos la rectificación, el voltaje aumenta. El día les dije cuál era la fórmula para llegar al voltaje pico. Entonces, ahí está. ¿Y qué puedo conectar aquí? Eh, lo que sea de 12 voltios, porque lo ajustamos ahí a 12 voltios. Puede ser cualquier cosa que consuma 12 voltios. ¿Qué puede ser? Una casetera quizás. Bueno, 12 voltios de corriente directa. Entonces,
aquí va, pero la idea es esta, de que yo he tomado un tester y he medido, y en la pantallita me decía 11 voltios de corriente alterna, pero ahí dice nada más 11.5 o algo así. Pero lo que hice fue verla, medir, no medir, verla. Este es un osciloscopio donde sí puedo ver las señales, eh, con un tester no, aquí solo vemos el dato, 12, 11, lo que sea. En cambio con el osciloscopio, perdón, podemos ver la señal. Y a veces uno nunca ha visto una señal no entiende por qué es corriente alterna. Ahí se va a ver que es alterna. Para eso, del plano cartesiano. Entonces, lo que está haciendo ahí, que del centro, para arriba es Y, y solo ocupa un cuadrante. De la derecha es el cuadrante. Si tengo un punto cero, como coordenadas cartesianas, el voltaje lo mío en el eje Y y el tiempo en el eje X. Pues este cuadro que queda aquí son los positivos y aquí son los negativos. No tiene negativo. Y el tiempo no es negativo porque él siempre va corriendo. Entonces, la alterna parte de un punto, ya a su máximo, baja y cambia de sentido. Y así va. Se va a entender cuando, bueno, lo podemos ver ya más calmado, pero con el osciloscopio se puede ver, se ve una onda sinusoidal. Entonces, por decirlo de alguna manera, toda la barriguita de arriba está en positivo y en la otra, digamos, en el cambio que hace, en la barriguita de abajo. Entonces, al poner un puente rectificador, la onda, tanto la parte positiva y negativa de la onda, se rectifican, entonces queda una línea recta. Si voy yo a medir una batería con el tester, me va a decir 12, 11, 8, lo que sea. Y bien, está bien, ahora voy con el osciloscopio a medir esa misma batería, me va a aparecer una línea que en el eje de la Y tiene 12, entonces es corriente directa. Y quien hace que aplanar un poco la onda en este condensador, por eso este condensador se carga. Bien, creo que solamente les quería hablar perdón, de la alterna y la directa. Pues aquí sale alterna y la convierte en directa, rectificador, pero hay otros casos que de la corriente directa la convierte en corriente alterna. Y eso es el inversor. Estos 12 voltios de aquí, está. Lo conecto al alimento, al inversor. El inversor tiene salidas ahí para dos salidas. Se alcanza a ver el switch y la batería. Entonces aquí, en este caso de aquí, estoy haciendo el inverso de este. Es un inverter, man. La tecnología inverter, y puchica, que se pregunta. Y bueno, yo tuve la primera vez que un contacto con eso, que hay que hacer eso. Y ya va dando cuenta uno de que en todo, lavadora, aire acondicionado, no sé, pero en este caso
el voltaje aquí de la corriente de la casa, de la corriente alterna, la bajó a 10, a 12, digamos. Y este rectificador la rectifica, o sea que la plana, pues, y ya sale corriente directa. Exactamente la que sale en una batería de esta. Ahora, aquí meto la batería como voltaje. Y este hace lo inverso de este. Porque este lo que hace es la convierte en sinusoidal. La de 12 voltios, que es constante. Por eso es una línea recta, porque en el tiempo no cambia el valor. En cambio la alterna sí, de 0 a un valor, baja a 0 y ahí va. Bueno, yo creo que es interesante. Bueno, ahorita. Hola, el gato nuevamente con ustedes, con mis amigos. Siempre hablando de cosas raras. Yo les he hablado de la corriente alterna que defendía Edison y la corriente, digo, al revés, con Tesla, ¿no? Porque se comprobó cuando se iluminó una ciudad en Estados Unidos, que se hizo, no era práctico, ¿va? Y entonces les decía que hay un tipo de corriente alterna que se le llama así, ya independientemente de Edison y de Tesla, no, ya ahorita en la realidad. Bueno, una de las desventajas de la corriente alterna, por ejemplo, aquí tengo toma para 110. Le voy a meter 110 al transformador. Este es un transformador, un reductor que de entrada de 110 voltios a través del magnetismo y todas esas cosas propias de la corriente alterna saca un voltaje. Aquí en este transformador hay dos voltajes, dos líneas azules que no están, es un bobinado, y el otro son estas amarillas, dos amarillas. Aquí la placa dice que las amarillas es a 10 voltios la salida, o sea que de 110 a 10. Pero eso se da cuando se consume para lo que está diseñado. Si le ponemos una carga que no es mayor que puede soportar su diseño, el voltaje va bajando a medida que le van a la carga y cuando llegue a lo que dice aquí, ahí esa es. Entonces normalmente dan un valor más alto de lo que dice la placa. Hay que le está ladrando siempre. Bueno, se pone que hay un gato que lo viene a joder, ¿no? Yo tengo dos gatos y con esos micheros, pues. Pero como uno que viene por ahí se pone algo. Y además que es la hora que pasan gente con perros y él está ahí. Bueno, entonces les decía de que este circuito que yo he armado consta de lo siguiente: consta de un transformador que es diferente al transformador, al chopper. ¿Por qué? Tengo el cargador que ya está reparado. Ese transformadorcito que se ve, ese es el chopper. No estoy hablando del chopper porque el chopper no puede trabajar con la frecuencia de la casa. Aquí son 60 ciclos por segundo. Y para que un transformador chope ya son miles. Vaya, entonces esto lo que hace es reducir el voltaje.
Aquí salen dos amarillas, aquí del transformador. No sé cómo verlo ahí. Pues esas dos líneas amarillas es lo que me dice la placa que deben de salir 10 voltios. Entonces yo lo mido, ese voltaje que sale del transformador, ese voltaje de corriente alterna, de la misma frecuencia con la que entró, claro, con un voltaje reducido. Pues esos son los 10 voltios que voy a tomar yo para hacerlo pasar por un rectificador. Tenía aquí algo que enseñar, no sé. Bueno, un diodo. No, se movió. No, aquí lo tengo. El diodo, bueno, depende del amperaje. Muy chiquito, es más grande. Pero la función de él es, bueno, la función unitaria de él es dejar pasar el flujo en un sentido nada más. Por eso tiene una rayita aquí alrededor que se indica que ese es el cátodo. Entonces vienen rectificadores ya armados, ya hechos, ya para eso, que hace la función de que el voltaje de corriente alterna el amarillo, que entran aquí al centro del dispositivo. Ahí entra la corriente alterna, que son 10 voltios según el dato de placa. Y a la salida, porque a la salida de este mismo dispositivo sale una que es el positivo, que es esta, que va a dar al positivo también del condensador. Y del otro lado es el negativo, que va a dar al negativo del condensador. Ahora, si yo tomo mediciones y las tengo ahí, las voy a poner. Hubo un problema, ahí estaba sonando el teléfono. Se va a ir en dos partes. Entonces, vaya, lo voy a mencionar otra vez. Este es un transformador que convierte la energía 110 que hay en la casa a trabajar a un voltaje, lo baja a un voltaje más bajo, en este caso, porque hay unos que son elevadores, pero en este caso este reduce. Tiene dos embobinados, que es el azul, principio, al final lo mismo estos dos amarillos. Ahí los amarillos, dato de placa que está por aquí, si no se ve, me dice que son 10 voltios a cierto consumo. Entonces la salida que voy a tener aquí es corriente alterna, pero a un voltaje más bajo, pero siempre a la misma frecuencia de la red que le entré. Entonces ese voltaje de corriente alterna es la que trae los amarillos del transformador. En este caso la meto al centro del rectificador, de las dos del centro. O sea que aquí las dos del centro, no sé si se alcanza, son las entradas de AC, y allí dice AC. Hace la rectificación y saca un voltaje, pero este ya es de corriente directa, porque le he puesto un puente de diodos, porque si yo no le pongo un diodo, una parte va a ser ineficiente. En cambio, esto de lo que se pretende es que sea un voltaje de salida constante, a un valor dado. Entonces,
yo he hecho unas mediciones ahí que lo voy a hacer, la voy a editar con unas fotos que he tomado de esto mismo. Si tienen dudas, ustedes pregunten si, ¿verdad? Porque a veces eso uno no lo sabía, o si lo sabía, ¿verdad? Vaya, pero fíjense que aquí cuando le ponemos el condensador y hacemos la rectificación, el voltaje aumenta. El día les dije cuál era la fórmula para llegar al voltaje pico. Entonces, ahí está. ¿Y qué puedo conectar aquí? Eh, lo que sea de 12 voltios, porque lo ajustamos ahí a 12 voltios. Puede ser cualquier cosa que consuma 12 voltios. ¿Qué puede ser? Una casetera quizás. Bueno, 12 voltios de corriente directa. Entonces, aquí va, pero la idea es esta, de que yo he tomado un tester y he medido, y en la pantallita me decía 11 voltios de corriente alterna, pero ahí hice nada más 11.5 algo así. Pero lo que hice fue verla, verla. Este es un osciloscopio donde sí puedo ver las señales, eh, con un tester no, aquí solo vemos el dato, 12, 11, lo que sea. En cambio con el osciloscopio, podemos ver la señal. Y a veces uno nunca ha visto una señal no entiende por qué es corriente alterna. Ahí se va a ver que es alterna. Para eso, del plano cartesiano. Entonces, lo que está haciendo ahí, que del centro, para arriba es Y, y solo ocupa un cuadrante. De la derecha es el cuadrante. Si tengo un punto cero, como coordenadas cartesianas, el voltaje lo mío en el eje y el tiempo en el eje X. Pues este cuadro que queda aquí son los positivos y aquí son los negativos. No tiene negativo. Y el tiempo no es negativo porque él siempre va corriendo. Entonces, la alterna parte de un punto, ya a su máximo baja y cambia de sentido. Y así va. Se va a entender cuando, bueno, lo podemos ver ya más calmado, pero con el osciloscopio se puede ver, se ve una onda sinusoidal. Entonces, por decirlo de alguna manera, toda la barriguita de arriba está en positivo y en la otra, digamos, en el cambio que hace, en la barriguita de abajo. Entonces, al poner un puente rectificador, la onda, tanto la parte positiva y negativa de la onda, se rectifican, entonces queda una línea recta. Si yo medir una batería con el tester, me va a decir 12, 11, 8, lo que sea. Y bien, está bien. Ahora voy con el osciloscopio a medir esa misma batería, me va a aparecer una línea que en el eje de la Y tiene 12. Entonces es corriente directa. Y quien hace que aplanar un poco la onda en este condensador, por eso este condensador se carga. Bien, creo que solamente les quería hablar perdón,
de la alterna y la directa. Pues aquí está, sale alterna y la convierte en directa, rectificador, pero hay otro caso que de la corriente directa la convierte en corriente alterna. Y eso es el inversor. Estos 12 voltios de aquí. Está. Lo conecto al alimento, al inversor. El inversor tiene salida ahí para dos salidas. Se alcanza a ver el switch. Y la batería. Entonces aquí, en este caso de aquí, estoy haciendo el inverso de este. Es un inverter, ¿no? La tecnología inverter, ¿no? Y puchica, que se pregunta. Y bueno, yo tuve la primera vez que un contacto con eso, que hay que hacer eso. Y ya va dando cuenta uno de que en todo, lavadora, aire acondicionado, no sé, pero en este caso, el voltaje aquí de la corriente de la casa, de la corriente alterna, la bajó a 10, a 12, digamos, y este rectificador la rectifica, o sea que la plana, pues, y ya sale corriente directa. Exactamente la que sale en una batería de esta. Ahora, aquí meto la batería como voltaje. Y este hace lo inverso de este. Porque este lo que hace es la convierte en sinusoidal. La de 12 voltios, que es constante. Por eso es una línea recta, porque en el tiempo no cambia el valor. En cambio la alterna sí, de 0 a un valor.